En los confines del departamento de Quiché se encuentra el Ixcán, alejada región conocida por haber sido, a partir de los años 60, la base de retaguardia de la guerrilla guatemalteca. En las zonas montañosas del área Ichil y en las selvas del Ixcán viven todavía hoy unas 30.000 personas que, huyendo de las masacres del ejército en 1982, han permanecido ocultas durante más de una década. A los asentamientos de las comunidades populares en resistencia solo se puede acceder en helicóptero o tras varios días de camino por barrancos y quebradas. A la comunidad Primavera del Ixcán llegamos en avioneta y tras un largo pero fascinante recorrido por el río Chishoy. Era un día de especial significado para las CPR. Cada uno de nosotros hicimos un gran esfuerzo. Recordaron que un 27 de septiembre de 1987 el gobierno quiso acabar con ellos en una ofensiva en la que el ejército empleó 20.000 soldados durante 7 meses. Esas fueron las comunidades que se unieron para formar una sola comunidad para favorecer la defensa del país. En la década de los 80 el ejército guatemalteco inició la política de tierra quemada. Entraba en las comunidades, mataba a los niños, a las mujeres, a los campesinos, quemaba las aldeas. Los indígenas despavoridos huyeron, muchos y se refugiaron en México, y otros optaron por mantenerse en su tierra, pero adentrarse en la selva. Empieza así realmente una historia impresionante. Las de la CPR, que significa Comunidades de Población en Resistencia. No se supo de su existencia durante muchos años. Ellos fueron capaces de sobrevivir en la selva, los primeros años comiendo incluso raíces. La CPR, por lo tanto, forma parte ya de la historia heroica del pueblo guatemalteco en su lucha contra la represión. De los 10 millones de habitantes de Guatemala, el 60% son indígenas que hablan 23 lenguas mayas distintas. Los ichiles, canjobales, mames y quichés fueron las etnias más acosadas por el ejército, que cometió un auténtico etnocidio. Se tenía que atravesar varios acontecimientos en caso de bombardeos, el hambre, ametrallamientos, ¿no? Y no tenía un lugar seguro, sino que tenía que desplazarse de un momento a otro, porque había la persecución constante a nuestras comunidades y además como fuimos incluidos como una fuerza guerrillera en este caso. Y entonces sobre todo los que sufrieron son los niños, porque llegó momentos en que la gente no tenía con qué alimentarse, con qué vestir y con qué calzar. Y varios compañeros nuestros que se murieron por enfermedades, ¿no? Que eran curables, pero naturalmente no había tiempo para curar, ¿no? Y entonces tenías que perder de vida de muchos compañeros nuestros. A partir de la década de los 90, las comunidades de población en resistencia intentaron demostrar que no eran guerrilleros, sino población civil. Según sus propias palabras, empezaron a salir al claro. La comunidad internacional se asombró de que hubieran resistido más de una década en aquellas condiciones. En 1992, 91, es cuando la CPR se organiza una delegación de aquí hacia la ciudad de Guatemala para contactar con las diferentes iglesias, organizaciones populares, con los estudiantes y organizaciones no gubernamentales en este caso, ¿no? Y de esta manera obtuvimos el apoyo a nuestras comunidades y así conocieron la existencia y que había una población resistente en la montaña. Después de 36 años de guerra civil, se firmaron los acuerdos de paz en diciembre de 1996. Tras varios años de largas y complejas negociaciones entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, representante de la guerrilla.
gracias a los acuerdos de paz que tomo parte de ella, ¿no? que especifica que la CPR o como la población indígena en Guatemala sí tiene igual derecho como cualquier guatemalteco. Y este es, creo, también lo que vamos a luchar para que nosotros como indígenas tenemos derechos iguales que todos, ¿no? La guerra provocó 100.000 desaparecidos, 40.000 viudas y 200.000 niños huérfanos. Varias mujeres se perdieron en la montaña porque realmente no conocían realmente la montaña, ¿no? Y al salirse para desplazarse de un lugar a otro, pues perdió a su familia o quedó perdida en la montaña durante no solamente 8 días, una semana, 15 días o un mes de estar perdida, ¿no? Y al encontrarse, la mujer tenía que huirse. Hay una compañera que está aquí en el otro grupo, sí, perdió totalmente a sus hijos porque ya no daba de qué comer y además estaba ella solita y como estaba perseguida por el ejército, ¿no? Cuentan que en la huida algunas mujeres asfixiaron sin querer a sus propios hijos, al taparles la boca para que el llanto no alertara a los soldados. Ahora, este niño se mece sobre los riñones de su madre. Las condiciones de precariedad son las mismas que durante la resistencia, pero no hay que esquivar al ejército. Las mujeres lavan con el niño en la espalda, de rodillas o con los pies metidos en el agua. Siempre encorvadas, restregando sobre la piedra, sin tan siquiera una tabla de lavar. Baten la ropa sobre la piedra. Es el centrifugado de las mujeres pobres. Aprovechan todo lo que ofrece la naturaleza, como es el tronco para tender la ropa. La comunidad Primavera del Ixcán se integró por familias sin tierra. Durante los tiempos heroicos de la resistencia lucharon por sobrevivir. Ahora necesitan tierras para trabajar y desarrollarse. Manos Unidas ha financiado tierras para 305 familias que se comprometen a trabajar en régimen de cooperativa. Durante años, estos campesinos desarraigados vivieron bajo los árboles. En la comunidad Primavera han construido casas dignas hechas de madera. El interior está limpio, pero duermen en una manta o colcha sobre tablas porque no hay colchones. Ahora, las mujeres vuelven a retomar sus tradiciones. El traje de las indígenas está constituido por el huipil, la falda, el cinturón, el chute para colocarse en la cabeza y protegerse del sol y el rebozo o chal. Con el telar de cintura precolombino hacen el huipil. El corte o falda lo suelen comprar hecho. El vestido es un símbolo de identidad nacional. Tal vez hay quienes los que durante esos 15 años, lo que estuvimos en la montaña, que no hacían nada sus huipil porque no hay donde conseguimos hilo para hacer huipiles. Entonces ahorita ya se acostumbraron que no quieren hacer y ya lo que ellos quieren comprar blusa o playera, ya solo a comprar, poner. Porque eso lleva mucho tiempo. Hay que perder tiempo si quiere trabajar para hacer un huipil. Entonces los que no quieren hacer huipiles ya no quieren trabajar. Y además es muy cansado estar así de rodillas. Estar así quiere tiempo también. ¿Te duelen las rodillas de estar así mucho tiempo? Siempre. Eso es lo que hago cuando me canso, así pongo mi silla. Para las 2:30 va a haber panes en la panadería. Las mujeres conservan casi todas su traje tradicional, no así los hombres que han optado por la ropa occidental. Los indígenas de Todos Santos, en las montañas de los Cuchumatanes,
mantienen un vistoso traje que sus mujeres tardan 3 meses en confeccionar. José, indígena Mam, conserva su traje desde el año 80, cuando salió huyendo de Huehuetenango. Ahora, en las sofocantes selvas del Ixcán, pasa mucho calor. A usted le gusta su traje, ¿verdad? Sí, siempre yo lo uso. Yo no puedo olvidar mi trabajo, porque ese es mi trabajo. Pero ya en el trabajo y no aguanto calor porque es demasiadamente grueso. Y ese no es 50. En la comunidad apenas circula el dinero. Viven de lo que producen. Venden a precios muy bajos sus productos agrícolas. Al estar en una región casi abandonada del país, no tienen mercado garantizado. Para ellos es urgente que se construya una carretera, pues todo lo hacen a través de intermediarios. Se ven obligados a comprar muy caros los artículos básicos. En general, las mujeres no tienen de dónde sacar dinero. En esta cooperativa de pan trabajan todas para una y una para todas. Yo me llamo Basili Ramírez Matías y mi etnia es Mam. Yo soy de Tosanta. Yo me llamo Magdalena Juan, mi etnia es Canjobal. Yo me llamo Juana Jiménez Sales, mi etnia es Mam y mi pueblo es San Ildefonso Ixtahuacán. Yo me llamo Marilena Sales, mi etnia es Mam. Yo me llamo María Inés Tum, mi pueblo es San Martín Quilotepeca. Mi etnia es Cachiquel. Mi nombre es Casimira Monzón Matías. Hablo en español. Mi pueblo es San Pedro Necta, departamento de Huehuetenango. Mi nombre es María Jiménez Sales y soy Mam. Hacen un esfuerzo por traducirse unas a otras las distintas lenguas étnicas que hablan. Hasta ahora nosotras las que estamos aquí ya hablamos casi todo hablamos ya el castellano, aunque no muy bien, pero sí ya lo hablamos el castellano. Entonces, así es como nos podemos comunicar entre todos. Y como también hay miembros de mujeres que están organizadas con nosotras, que pueden transmitirle a la que no sabe o así traduciendo pues las etnias entre de nosotras. Así es como logramos comunicar. Efraína rememora cómo casi todas las mujeres vivieron situaciones escalofriantes en el pasado. Muchas de las que se murieron en la resistencia, el ejército las violaba antes y después las mataba. Y cuando las mataba a las mujeres que están embarazadas, les sacaba los bebecitos de adentro y los dejaba prendir, les ponía una estaca de la boca hasta donde tenemos la vagina y los dejaba abiertos como que si fuéramos pollo dorado. Y muchas mujeres los dejaban de culumbrón con los niños así dentro del estómago. Entonces eso vemos que es parte de la discriminación y explotación de la mujer porque no nos valoran como personas. Para poder trabajar, ellas mismas han creado una sencilla guardería. Hay mujeres que tienen hasta 12 o 13 hijos, la que menos, 3 o 4. Nosotras como estamos despertando y estamos tratando de sacar así más ideas y cómo vivir mejor la mujer, pues nosotros creemos que al tener menos hijos podemos participar mucho más en nuestra comunidad, podemos desarrollarnos, podemos aprender muchas cosas y creemos que sí tener menos hijos es mejor, no sería mucho sufrimiento para la mujer. ¿Tiene usted sus propios hijos? ¿Dónde están sus hijos? Está en mi casa. ¿Y quién cuida de sus hijos? Como yo tengo una niña grande, como 10 años. ¿La niña grande de 10 años cuida de quién? Cuida a mi hija chiquita. ¿Este niño es suyo? No, están haciendo pan. ¿Y la niña pequeña?
Son 10. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 6, pero está en la casa. ¿Y los que están en la casa, quién los cuida? Como ya son grandes, ya pueden cuidar ellos solos. En estas condiciones de extrema pobreza, es muy difícil que las mujeres puedan dedicarse a la política. Solo esta indígena jacalteca estuvo 11 años en el comité ejecutivo de su comunidad. Pero entre nosotros sí que los mismos hombres sí discriminan. ¿Por qué se dice eso? Porque a veces, bueno, te casaste, estás en la casa, no te vas de aquí, o no trabajes porque te reís mucho, o porque los hombres son muy así. Entonces, como que al casarnos, nos quedamos un poquito, bueno, yo soy de la casa, soy de los hijos, y soy de la lavada de ropa, soy de hacer la comida, que mi marido viene y si no hay nada preparado, ahí me va a regañar o me va a pegar. Entonces, eso se mantiene mucho todavía. Aunque en primavera sí han habido algunos pasos, que el hombre ya se anima a hacer algunos trabajos de la cocina. Carmelita tiene 3 hijos. La pequeña tiene un nombre simbólico para los indígenas guatemaltecos. Ixquic quiere decir en lengua maya, según el libro de Popol Vuh, que es mujer pequeña o sangre de mujer. Paula porque me llamo Paula. Ixmucané porque así se llama la abuela mayor o la abuela Luna. O sea, Ixquic era la nuera de la Ixmucané. Entonces mi esposo es de la etnia Ixquiche y él quiso que la niña se llamara así. ¿Qué es lo que te duele? Me duele mucho lo que es de aquí, de medio mi cuerpo para arriba, y me duele mi brazo aquí atrás. Y el mismo dolor me sube en mi cabeza. Durante los años que anduvieron errando por el monte, muchas personas se enfermaron gravemente. Ahora que están asentados, intentan tener un centro de salud. La falta de medios y medicinas básicas es evidente. Dejamos allí todos los medicamentos que llevábamos. Poca cosa en relación con lo que necesitan. Todavía necesitan ayuda internacional. Este taller ha sido posible gracias al apoyo económico recibido y la capacitación profesional brindada a miembros de la comunidad. Como la gente no han tenido pues esa oportunidad de salir a un dentista, ¿no? Y en las ciudades, porque además de la misma gente, pues de que no hay recursos económicos de cómo pagar pues la reparación, una limpieza dental, y no se conoce también, ¿no? Entonces, y además también como la gente, la misma comunidad también está en una situación difícil, ¿no? Entonces esto hace también de que la gente ha sufrido mucho esto, de los dientes careados y también de las gingivitis más que hay en la boca, ¿no? Estamos haciendo los prótesis fijas, ¿no? En metal, y también se hacen también las prótesis removibles, ¿no? Que es en acrílico. La plata no estamos utilizando para los puentes fijos porque el color es muy oscuro y es muy suave, no es recomendable para los puentes fijos, ¿no? El oro hasta por el momento no estamos utilizando por ser de que el oro es muy caro. La gesta realmente heroica de las CPR atrajo la solidaridad internacional y la de algunos jóvenes altruistas seducidos por los ideales de estas comunidades. ¿Qué te atrajo de las CPR? Pues muchos valores, ¿no? Y su resistencia, su capacidad de sobreponerse a una historia tan dura, ¿no? Y siempre seguir para adelante, pues tratar de mejorar, ¿no? Y siempre de forma comunitaria, ¿no? Bueno, vamos a pasar a corregir ahora matemáticas. Rosa María Alemán es una española que llegó a Guatemala en 1989 con 20 y tantos años. Se apasionó desde lo más profundo de su ser por la lucha de los indígenas por combatir la impunidad del genocidio. Y entonces, ¿alguien se recuerda qué es lo que teníamos que hacer? Detrás del 4. Detrás del 4, muy bien. Trabajó en el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica, que recogía 55.000 denuncias y atribuía al ejército y a las organizaciones paramilitares
el 69% de las víctimas de la contienda. La entrega de dicho informe culminó con el asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998. Rosa se dedica a la alfabetización de mujeres indígenas cuyo valor admira profundamente. Y también el sufrimiento que uno se da cuenta cuando vive aquí, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en invierno, en noviembre y diciembre, que pues los pañales no se secan, y pensar que no podían tender la ropa al sol porque eso delataba cuando pasaba un helicóptero. Entonces todo el tiempo pues viendo a ver cómo hacían para secar su ropa también, ¿no? Rosa vive con ellos y como ellos. Duerme sobre unas tablas con una manta y estuvo a punto de morir de malaria. Pasé como 6 o 7 paludismos el primer año. Estando allá en la montaña, agarré uno que pensamos que era dengue en vez de paludismo, entonces no me mediqué. Y ya estaba casi muerta cuando, pues eso, siempre gracias a la organización de la comunidad, pues estuvieron primero cuidándome, viendo a ver cómo me sacaban. Pensaban que con hamaca, luego se dieron cuenta que no iba a aguantar. Entonces con un médico solidario que tenía un helicóptero y vino a traerme, ¿no? Inés es hija de las comunidades de población en resistencia. Recuerda cuando tenía que caminar de día y cocinar de noche para no alertar al ejército. En los años 82, donde el ejército llegó en las comunidades, donde quemaron las casas, donde empezaron a matar a las gentes, a los animales, de todos los animales que uno tiene en la casa, y las personas y los cultivos que empezaron a machetear y quemar. Es una mujer sola con 2 hijos. La comunidad le ofrece maíz y otros alimentos básicos. Ella trabaja en la secretaría del comité. El correo electrónico es ya el periodismo alternativo de los indígenas. En las montañas de Chiapas o las selvas de Liscán ya no se producirán masacres en la impunidad, siempre que un indígena pueda contarlo a través de un ordenador. Brasil es uno de los países de América Latina donde se ha producido el más grave exterminio de indígenas. Cuando el descubrimiento había unos 7 millones de indios. Hace 15 años aterricé aquí en São Félix de Araguaia. Venía buscando a un sacerdote claretiano español, Pedro Casaldáliga, a la sazón obispo de Araguaia. Entonces él no era mundialmente conocido como lo es ahora, pero ya había hecho un trabajo muy importante. Había escrito una pastoral en la que denunciaba las condiciones de opresión de los peones brasileños contratados en el norte y en el centro del país, tras ser aquí explotados como mano de obra barata por los latifundistas. Hace 15 años, bajo la dictadura brasileña, la policía me detuvo y veló la entrevista con Pedro y también 7.000 metros más de película. 15 años después regreso a hacer aquel documental que no pude hacer entonces. ¿Qué tal? ¿Sabes qué pasa? Vienes tan roja. Sí, vengo tan roja, de eso, que no me has reconocido porque 15 años que no nos veíamos. Yo no me podía imaginar que después de vencida la dictadura militar, en plena democracia, con un Fernando Enrique neoliberal tuvieras problemas. ¿Ves? Pues mira, pero los hemos vencido. Y hemos venido aquí a buscarte. 15 años después. Hola, ¿qué tal? Sí, estaba aquí. La hermana Irene, ¿tú recuerdas? Sí, la recuerdo, claro. Ella ha tenido sus golpes también, ya fue operada de cáncer, ya venció operación. Y va a completar 80 años. 80, de modo que... magnífica. La emoción del reencuentro con quien, a pesar de las amenazas de muerte contra su propia vida, continúa defendiendo a los campesinos e indios que sufren la explotación de sus tierras. Casaldáliga continúa viviendo en la más absoluta austeridad.
Su modesta habitación refleja la complejidad de sus ideales. Tenemos incluso amenazas de vez en cuando todavía por problema de la tierra. Nosotros estamos aquí, por ejemplo, en la región esa de la antigua hacienda Suyamisu, hoy ocupada por unas 400 familias, empujadas por intereses del capital, del latifundio, de la política, y siendo una tierra indígena de los indios Xavante, ¿no? Los indígenas quieren volver. El gobierno ha tenido que reconocer que la tierra es de ellos. Ya hemos sido amenazados porque estamos defendiendo el derecho de esos indios Xavante. Su desinterés por lo material le induce a rechazar el consumismo. Guarda los alimentos en viejas latas recicladas. En sus libros de poemas se interesa por el negro anónimo, el indígena masacrado o la mujer marginada. Da su voz a los excluidos de la sociedad. Madre de hijos hechos a la lumbre y de hijos impuestos por acoso, somos la despoblada muchedumbre de tu amor y tu vientre sin reposo. Morías las palabras y el maíz, trenzabas los caminos y las palmas, indios, negros, mestizos, tu matriz nos ha dado los cuerpos y las almas. De repente escribe de allí preocupado, sin abrir. Mantiene la cabeza clara, el verbo fácil y la misma actitud crítica frente a los poderosos. El último boletín del CIMI, el Consejo Indigenista Misionero, un gran boletín, una de las publicaciones mejores sobre la causa indígena, acaba de lanzar este editorial en el último número: Indio, el enemigo que hay que abatir. Porque la política de Fernando Henrique, un hombre que fue de izquierda, ¿no?, un intelectual, profesor de la Sorbona, es una política anti-indigenista. Para el mundo, para la política neoliberal, los indígenas sobran. Ellos no producen, no son competitivos, no quieren entrar en el pensamiento único, porque tienen otro pensamiento, ¿no? O sea, la situación no es que sea fácil, ¿no? Y las multinacionales están aquí encima, ¿no? Ustedes, los españoles, acaban de comprarnos, ¿no?, la Telebrás. Por cierto, que decían aquí, como los portugueses han comprado también una parte, decían aquí, ya vuelven, los conquistadores no, españoles y portugueses ya vuelven. En 1968, el claretiano Pedro Casaldáliga creó una misión en las selváticas tierras del Mato Grosso. Entonces no había luz ni agua, solo serpientes y malaria. La iglesia de São Félix se sustenta sobre troncos del árbol de la quinina. Es un árbol providencial. La malaria continúa siendo una plaga. Millones de vidas son destrozadas o aniquiladas por la malaria. Se trata de una enfermedad del tercer mundo. Y el investimento del primer mundo, las inversiones, no piensan normalmente en enfermedades que solo sean de los pobres. Cuando hace 3 décadas llegó a Brasil, no lo hizo como un misionero dispuesto a cristianizar a los indios. Integró las creencias y tradiciones de los indígenas. Sus cestos, arcos y lanzas ocupan un lugar importante en la iglesia de São Félix. Este memorial indígena
es conmovedor para nosotros. La cestita de paja es uno de los más antiguos modelos del arte de paja del pueblo Tapirapé, donde viven y dan testimonio las hermanitas de Jesús. Nosotros decimos lo siguiente: en plena dictadura militar se perseguía, se encuadraba, se torturaba, se mataba a líderes, grandes líderes políticos, ¿no? Hoy día se persigue, se masacra, se asesina al movimiento popular y a los líderes del pueblo, campesinos, indígenas, obreros. El caudaloso río Araguaia atraviesa con sus 2.600 kilómetros el estado brasileño de Mato Grosso. La vida de los indios Carayá transcurre en torno al río. Viven en la isla del Bananal, la mayor ínsula fluvial de la Tierra. En ella se halla el Parque Nacional del Araguaia, reserva indígena de los Tapirapé y Carayá. En la aldea de Luciara, los Carayá están sedentarizados. Los síntomas del cambio son evidentes. Bajo un chamizo en el centro del poblado, los jóvenes se reúnen para ver la televisión. En casi todas las casas hay un aparato. El televisor es el tótem de los Carayá. Esta familia es paradigma del cambio. La abuela devana el hilo. En su rostro se aprecia la marca tribal de los Carayá, un círculo azul y negro sobre los pómulos. Rucuirú es la nieta. Estudió de pequeña portugués en la escuela de Luciara. Fuma en pipa a la antigua usanza, pero ya no lleva los círculos bajo los ojos. Tan solo muestra un dibujo en la barbilla. La bisnieta no lleva ninguna marca distintiva en el rostro, pero a su madre le gusta todavía vestirla con los adornos tradicionales. Por las mañanas busco en la selva plantas medicinales cuando la niña está enferma. La baño cada día y luego cavo en el campo. Rucuirú nos muestra orgullosa la cocina de gas. Tiene tanque para filtrar el agua contaminada. Le encanta tener en la nevera agua muy fría para mitigar el calor tropical. No le falta un televisor y tiene una cama con colchón. Tronco, ¿no? Del cual se derivan varios pueblos de raíz, de origen tupí. Y está organizada ya la Confederación de los Indígenas Tupí. Están incitando a las familias para que pongan a los niños nombres indígenas no portugueses y han elaborado una gramática tapirapé. Quien pierde la lengua no tiene la seguridad de poder defenderse en relación con otras sociedades. La lengua es muy importante. Aprendemos la lengua tapirapé y tenemos una escuela bilingüe. Tenemos nuestra propia gramática elaborada por la comunidad como nosotros queríamos. Tenemos un director de escuela indio, un secretario de educación indio y profesores indios. Tiempos atrás, todos los profesores eran blancos. Los tapirapé están recuperando sus tierras.
En 1994 se delimitó el área indígena de Urubu Branco, actualmente en proceso de demarcación. Estamos recuperando un área que está degradada. Los hacendados hicieron pastizales para su ganado. La mayor dificultad que teníamos es que no podíamos pescar. Como ahora el hacendado, que impedía nuestra entrada, está siendo indemnizado, ya nos permite pescar en el río y cazar. Está mejorando la situación de la comunidad. Durante siglos, los indígenas brasileños han vivido de la pesca y la caza, por lo que necesitan grandes extensiones de terreno, como nos explica el cacique, que muestra con orgullo la piel del animal que ha cazado. Los blancos llegan aquí a la aldea queriendo comprar nuestras cosas, los peces, las pieles, nuestros adornos. Yo estoy cubierto de plumas, no porque quiera estar así siempre. Nosotros nos ponemos las plumas solo en los momentos en que celebramos nuestras fiestas. No tenemos nuestros adornos para venderlos, sino para nuestro uso, pero los blancos los quieren. Estamos haciendo coronas de plumas, no porque nos guste hacerlas, pero necesitamos las cosas de los blancos. Las tribus nómadas se han ido sedentarizando. El choque cultural con los blancos es profundo. Ese que nuestro sufrimiento, que gente Antes, la gente utilizaba la fuerza de sus brazos para trabajar. Cargábamos 60 o 100 kilos. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué ustedes están trayendo para gente? ¿Qué está pasando ahora? Ustedes están trayendo cosas que son mejores como el barco o el coche. Mi gente ya no quiere cargar. La inevitable contradicción entre el progreso y la tradición. La mayoría de los tapirapé valoran la camioneta financiada por Manos Unidas. Dado el nivel de exclusión que sufren, no podrían comprarse el vehículo que tanto necesitan para desplazarse. Los tapirapé tienen ya un centro de salud en su propio poblado. Candio es un joven tapirapé orgulloso de serlo. Se decora el cuerpo con las marcas de identidad de su tribu. Es el agente de salud de la aldea. Tiene conocimientos para hacer la prueba que detecta si el paciente tiene malaria. Aunque practica la medicina convencional, le gusta trabajar en colaboración con el curandero del pueblo. Por ahora no tenemos personas con SIDA en nuestra aldea, pero es muy importante para todo el mundo tener información, porque mucha gente viaja a la ciudad. Por eso hemos colocado ese cartel. José Miguel Tapirapé y su familia viven de la artesanía. Las mujeres hacen collares de dientes de mono y vistosos pendientes de plumas. José Miguel confecciona deslumbrantes diademas montadas sobre soportes de caña. Los colores de sus tocados muestran todo el esplendor de la selva tropical. Desde el rosa de los ibis al verde de los periquitos, el blanco de las garzas y los intensos escarlatas y azules de los araraunas. Una vez al mes se desplaza en avión hasta Sao Paulo para vender su espléndida artesanía. José Miguel es un hombre polifacético. Él es el que hace las grandes máscaras rituales del pueblo tapirapé. También los collares, las lanzas, las flechas, los arcos. Además es un gran pescador y cazador. No obstante, José Miguel solo caza y pesca aquello que necesita para comer. Es incapaz de matar un yacaré, un caimán americano de los que hay muchos en el río. Hoy vamos a ir de pesca con él y tengo la esperanza de que presenciemos algo extraordinario como es la pesca con arco y con flecha. Nos subimos en 2 canoas y nos adentramos en un remanso del río Tapirapé. En aquel silencio del atardecer era un privilegio verle tensar el arco, balancear el cuerpo y lanzar la flecha.
Erró varias veces porque es muy difícil pescar con arco y flecha. Hay que calcular la velocidad del pez, el índice de refracción de la luz en el agua y la propia velocidad de la flecha. José Miguel decidió intentarlo desde un árbol. Esta secuencia no tiene montaje. Desde que ha disparado la flecha hasta que la recoge en el agua con el pez ensartado, está grabada de una manera continua por Emilio Polo. Hemos presenciado la prodigiosa habilidad de un indígena que lucha por la supervivencia sin depredar la naturaleza. En mis oídos resuena todavía la frase de José Miguel Tapirapé: cuando caiga el último árbol, muera el último pez y se contamine el último río, ustedes comprenderán que el dinero no se come.